Hoy tenemos una lista de los peores movimientos. Afortunadamente no les ha tocado salir de fiesta conmigo porque tendrían material suficiente para hacer un top de los peores movimientos que se han visto por Case Deportes. Pero no, hoy hablamos de fútbol y hablamos del mercado de fichajes de enero 2022. Y estos son los fichajes que dejan algo que desear, que no cuadran, que se pagó mucho y algunas otras cuestiones. Vayamos al video. Bienvenidos a Case Deportes y bienvenidos a MDF. Sí, no, ¿saben qué son los videos post MDF? Como ya hablamos de los mejores movimientos por las razones que cité en la introducción. Y damas y caballeros, hoy toca hablar del hermano malvado, esta tradición en Case Deportes, que como cada año, como cada edición de hablar de algo negativo en el fútbol, debemos aclarar, número uno, que esta es mi lista, y si no te gusta, pues te puedes, no es cierto, pues por supuesto me puedes dejar en la sección de comentarios tu lista, si estás de acuerdo con mis argumentos, con mi razonamiento, y así por supuesto puedes presentar argumentos que se opongan a los míos y presentar una oportunidad muy linda de debatir en la sección de comentarios y también a través de las redes sociales. Se ha notado de que desde que me enfermé muchas palabras de por sí, ¿no? Cuando hablo muy rápido, pero en algunas palabras como que hay una pelea en mi boca por cosas no sé, relacionadas a la enfermedad, especialmente con una nariz congestionada y tal, y como que suena muy mal la palabra. Me ha pasado con muchos nombres, como olvidar a Miroslav Orsic, pero en fin, Miroslav Orsic no está en esta lista, pero el que debe estar en tu lista es OneFootball. Utilizando el enlace que está en la descripción del video, puedes descargarlo y tenerlo en tu lista de aplicaciones para tener resultados después de que se acaben los partidos, durante, antes, previas, análisis, noticias, de repente participación de Case Deportes en una noticia o de otros canales como Soy Calcio y mucho más. Damas y caballeros, también tienen partidos en vivo. Ya saben, desinstálenla, si ya la tienen, instálenla con Case Deportes y si no la tienen, instálenla con Case Deportes. Que necesitamos comer. El que no necesita comer es Mikael Cusanz llegando al Venezia. Y una de las formas de entrar en esta edición de los peores movimientos es desde el punto de vista del jugador. Mikael Cusanz llega a un Venezia en donde no parece o no hay motivo lo suficientemente sólido para pensar que va a sacar o va a evolucionar o va a tener ese provecho llegando a un equipo como el Venezia en la Serie A después de su fallido paso por el Bayern Múnich y por supuesto después de que vimos a Mikael Cusanz como uno de los jugadores más prometedores de la Bundesliga hace unos años y parece que una serie de decisiones cada vez lo alejan más de ser ese jugador prometedor. Evidentemente, otra cosa que tenemos que recordar en esta lista es que no se le desea el mal a ningún jugador, a ningún equipo, a ninguna afición. En esta clase de videos siempre he dicho son en los que más espero equivocarme y que algunos de estos nombres aparezcan en la lista de los mejores fichajes de la temporada. Pero hablando estrictamente del movimiento, lo que pinta, lo que aparenta, cuánto por cuánto, etc., Mikael Cusanz al Venezia solo abre la lista, afortunadamente para él. Pero tal vez peor movimiento es Costas Manolas yendo al Olympiacos por tan solo 2 millones de euros. Mal movimiento para el Napoli, vendiendo a Costas Manolas por solo 2 millones de euros. Uno se imaginaría que un central que si bien ya no atravesaba su mejor versión, ya no era el central de la Roma que eliminó al Barcelona, Costas Manolas creo que aún estaba para costar poco más de 2 millones de euros y analizando algunos de los precios que se manejan en la actualidad. Y justamente podríamos también pensar en Costas Manolas como un perdedor que por supuesto ha ido avanzando el tiempo, ha ido envejeciendo, ha ido llegando a ese punto de la carrera que más que una carrera hacia arriba se convierte hacia abajo. Pero sí, pasar del Napoli al Olympiacos no suena a un paso adelante en su carrera. Lamentablemente ya no es uno de los mejores centrales del mundo y parece un mal movimiento, repito, de parte del Napoli, de parte de Manolas. El Olympiacos yo diría que sí es un buen movimiento. Por 2 millones de euros te haces en los servicios de Manolas, suena hasta ganga. Otro movimiento que no me termina de convencer de parte del jugador es Yusuf Yazici llegando al CSKA de Moscú. Con el Lille demostró, si bien no ser el jugador más importante y diferencial del Lille, uno de los que sí marcaban diferencia y un jugador que de verdad da gusto verlo en su mejor versión. Lo vimos la temporada pasada cuando enfrentaba al Milan en la UEFA Europa League y demostraba justamente ese talento y calidad. Tampoco voy a decir que Yusuf Yazici estaba para el Real Madrid, estaba para el Bayern Múnich, estaba para un Manchester City, pero creo que un CSKA de Moscú, más que un paso hacia un costado, que son los movimientos que no van a ver en esta clase de listas, pero que sí se siente más un paso hacia atrás. También he reiterado que para mí la Russian Premier League es una gran liga, una gran competencia, con muchos muy buenos jugadores y grandes equipos, pero aún así creo que Yusuf Yazici estaba para dar un paso un poco más emocionante e interesante en su carrera, pero por supuesto esperemos que le vaya mejor que a ese video de presentación que básicamente me funaron a mi CSKA y al Yazici. Pero creo que no hay mejor ejemplo de una decisión que parece bastante desafortunada o decepcionante, adjetivo negativo que le quieras añadir, bueno,
bueno, tampoco uno así súper despectivo o algo así. David Neres llegando al Shakhtar Donetsk, y sobre todo cuando hacemos la referencia de los compañeros de David Neres que salieron de este Ajax, ¿no? Desde el mismo Donny van de Beek llegando al Manchester United, que bueno, ahora está en el Everton, pero aún así hubiera estado interesante ver a David Neres en el Everton, ¿no? Ya hablaremos sobre todo después del siguiente nombre en la lista. Hakim Ziyech llegando al Chelsea, medio inconsistente, pero de repente demostró esa calidad y está en uno de los mejores equipos del mundo, en una de las mejores ciudades del mundo. Ahí parece mejor movimiento. Qué decir de Matthijs de Ligt convirtiéndose en uno de los centrales más importantes de la Juventus. Qué decir de Frenkie de Jong siendo un mediocampista que algunos lo aman, otros lo sobrevaloran, otros lo infravaloran. Mucho que hablar con Frenkie de Jong, ¿no? Y esta serie de jugadores que salieron del Ajax, que todos parece dieron un paso hacia adelante, mientras que David Neres, el que para muchos era el más emocionante, el más cercano, un juego bonito, tiene que estar en un equipo que nos deleite con su fútbol, termina en un Shakhtar Donetsk, que también, por ponernos del lado del Shakhtar Donetsk, los dirigidos por De Zerbi, son un equipo también sumamente emocionante, y sobre todo lo que lo vemos en la UEFA Champions League, un equipo que se le puede indigestar hasta los más grandes, y con un David Neres seguramente esto va a ocurrir aún más. Pero yo sé que saben a qué me refiero. Yo lo sé. Vayamos al siguiente puesto. Y me hubiera gustado mucho más ver a David Neres en el Everton. Imaginen que en un mismo mercado hubiera llegado Lampard, Neres, Van de Beek, Dele Alli, Mykolenko y Anwar El Ghazi. No me malinterpreten, Anwar El Ghazi es uno de los jugadores casi de más antaño. No sé si de más antaño está bien dicho, pero bueno, hace mucho. Creo que en FIFA 15 o 14 metí por ahí a Anwar El Ghazi. Es un jugador que personalmente me ha gustado mucho desde aquel entonces. Evolucionó, sí, y sobre todo en la última temporada de Jack Grealish con el Aston Villa, vimos la mejor versión de Anwar El Ghazi, un jugador diferencial, un jugador que podía hacer ese as bajo la manga el Aston Villa. Después regresó un poco más a esa inconsistencia, a ese jugador intrascendente, y ahora pasa al Everton en calidad de cedido, porque no pudieron sacar un precio de opción de compra, y terminará en el Everton, en donde seguramente se terminará convirtiendo en una opción más de un Everton que también ha ido perdiendo muchísimo brillo en las últimas temporadas, por lo menos, y especialmente en esta con Rafa Benítez. Tal vez con Frank Lampard podamos ver una mejor versión de Anwar El Ghazi, pero aún así, como dije, creo que había mejores alternativas para el Everton de jugadores que le añadan un poco más de brillo y emoción a un Everton que, repito, ahora mismo sería la imagen, ¿no? de un equipo gris, soso, aburrido. Esperemos que eso cambie con Frank Lampard y que justamente un Anwar El Ghazi soso, gris y aburrido sea lo contrario. Evolucione, pero aún así me parece un mal movimiento de parte del Everton. Entremos a los últimos 3 nombres de esta lista. Si se dan cuenta, solo son 9. Es que la verdad no se me ocurrió un décimo. Tenía que ser un poco más nitpicky, ¿no? Estábamos en Twitch comentándolos quién podría ser, cuál podría ser, y la verdad es que creo que ya lo estábamos forzando. Siempre esta clase de videos es el más difícil de hacer, ponerse así de nefasto, si lo pueden poner así, el cuestionar muchos movimientos. Los primeros 3 creo que sí son los que me es más difícil justificar, como he podido justificar un poco los anteriores. Por ejemplo, a mí me parece muy difícil y muy doloroso justificar que Lorenzo Insigne haya pasado al Toronto FC. Por múltiples razones creo que es un mal movimiento. Tal vez el peor de todos es que para mí Lorenzo Insigne estaba para convertirse en un nuevo Francesco Totti, que sí, yo sé que está en el Pescara, no es toda su carrera, no es un one club man, pero saben a lo que me refiero. Un Francesco Totti, un Di Natale, un De Rossi si quieres, ¿no? Que De Rossi al final termina jugando también para Boca en su carrera, pero un poco más adelante, que se quede, que se forje como esa leyenda y figura del Napoli. Y además en la forma en la que sale, creo que daña y mancha un poco esa figura de posible leyenda del Napoli. Y ahora mismo, y no sé si es porque estoy ardido y ni siquiera le voy al Napoli. Si le das al Napoli, dime, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero creo que colocaría arriba a Dries Mertens como posible leyenda, tal vez solo detrás de 2 nombres como lo puedan ser Marek Hamsik y Diego Maradona, que a los 2 ya lo superó como el máximo goleador en la historia del club. Y Lorenzo Insigne creo que se pudo haber encaminado a ello, pero al final decidió el dinero a una etapa aún creo muy temprana en su carrera. Bastante válido, creo que está bien elegir el dinero, al final de cuentas es parte de un futuro profesional y esa es algo que se nos olvida juzgar en la parte del fútbol y lo romántico termina imperando, pero en este caso pues Lorenzo Insigne no fue muy romántico y se va a Toronto, va a cobrar en serio, seguramente la va a romper en la MLS.
En fin, decepcionado estoy. Y ya sabías que iba a entrar Pierre-Emerick Aubameyang en esta lista. No voy a profundizar mucho en el tema, vamos a tocarlo brevemente y por puntos, positivo y negativo. Los positivos es que tiene un techo interesante, un upside, como se le conoce en inglés, no sabría traducirlo bien al español, en donde el upside es que un jugador que llega como agente libre y que se redujo el salario y que en su momento fue uno de los mejores delanteros del mundo, no suena nada mal como un agente libre. Pero cuando ese nombre se llama Pierre-Emerick Aubameyang y ha tenido un 2021 para olvidar y un inicio de 2022, pues al menos digno de competir con todo ese año, sobre todo por el ser expulsado de su selección en la Copa Africana de Naciones y otros factores que he mencionado. Un jugador que parece que está totalmente desconectado del fútbol, pero que, repito, espero equivocarme y que Aubameyang sea un buen jugador y que marque esos 20 goles que algunos aficionados del Barcelona creen que todavía tiene dentro de él Pierre-Emerick Aubameyang. Ojalá y los tenga y los marque y ayude a levantar al Barcelona y ayude a meterlos a la UEFA Champions League, porque necesitamos tener al Barcelona en la UEFA Champions League para ese factor espectáculo, drama, sazón, calentura, ¿sabes? Tiene que estar ahí el Barcelona. Ojalá Aubameyang sea el camino. Para mí no parece el camino, no tiene pinta de serlo, y para mí es uno de los fichajes de los que se tendría que alejar el Barcelona, de tomar las obras de otros equipos. Esa no debe ser la imagen que genera el Barcelona, y de peor es nada. Yo creo, ahí es donde quiero que me entiendan, yo no quiero ver al Barcelona arrastrando ese prestigio y ese estirpe por salvar como se pueda, ganar como se pueda. No debería ser así, pero bueno, ojalá y no lo sea así, ojalá más bien sea un Aubameyang que me cierre el orto. Y el último fichaje, el último movimiento que me parece lamentable es el de Chris Wood llegando al Newcastle. Nuevamente, yo entiendo los argumentos de un delantero probado en la Premier League, un delantero rentable, tiene gol, es un delantero además como tiene físicos, poco en el mundo, y por supuesto debilitas a un rival directo como el Burnley. Pero vamos haciendo como un poco hacia atrás, debilitar a un rival directo como el Burnley, como ya mencionamos en la lista de los mejores movimientos, que reemplazó a este nombre con un posible mejor delantero que él, por menor edad, menor precio. Y vaya, que suena bastante mal ya desde ahí. Pero después probado que sabe anotar gol, que tiene ese gol. Chris Wood realmente nunca ha sido nombrado como uno de los delanteros más letales de la Premier League. Si bien te puede marcar 8, 9 goles, tal vez 10 goles en una temporada de más de 30 partidos, no suena especialmente emocionante un delantero como este, que puede ser potenciado por Alain Saint-Maximin, por Miguel Almirón, por la llegada de Bruno Guimaraes, por estar compitiendo con alguien como Callum Wilson cuando regrese de su lesión. Sí, que lo podría hacer, pero después a todo eso le sumas que invirtieron más de 30 millones de euros por un delantero que, como decía, es cuando menos rentable. A mí me suena que había mejores alternativas en el mercado, a mí me suena que inclusive debieron haber buscado antes a Wout Weghorst, ahí parece que lo bailó feo el Wolfsburg, pero bueno, como lo dije con todos y cada uno de estos nombres, espero equivocarme, porque yo no quiero que ningún jugador la pase mal, que ningún equipo la pase terriblemente mal, pero también es parte del fútbol el analizar los movimientos como tal, y por eso te invitaría a que en la sección de comentarios me dejes saber si estás de acuerdo con la elección de estos nombres, y también, por supuesto, si añadirías algún otro nombre. Como dato, no es lo mismo un movimiento ya hecho, que seguramente muchos pensarán, el peor movimiento fue no dejar ir a Dembélé, el peor movimiento fue no fichar a... Cosas que no ocurrieron, esos no los considero tanto para esta lista, es más bien esos fichajes que sí ocurrieron. Pero por supuesto, si también quieres aportar eso, eres bienvenido a hacerlo, tanto en la sección de comentarios como en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Te veo también por allá en Twitch, te veo en TikTok y te veo en todos los proyectos que estaremos desarrollando en este 2022. Si también tienes ideas de videos o quieres que hagamos cosas que no se han hecho, especiales, emocionantes, también siempre estoy muy atento a ese tipo de recomendaciones. Tienes el Linktree también con el Discord para que te pases por allá y podamos charlar y podamos tener actividades, y es uno de los beneficios exclusivos de estar suscrito en Twitch. En fin, damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras y no olviden que no solemos